Bienvenidos a este nuevo episodio de Maldita Moda Club. Estamos en la ciudad de Barcelona, mi nombre es Paola Cirelli y este podcast está producido por el estudio Fashion Design Thinking, creador de marcas de moda sostenible y comunicación. La misión de este podcast es, traer reflexiones sobre sostenibilidad y hablar también con diseñadores que ya estén siendo parte de este cambio que es tan necesario hoy en día. Para el episodio de hoy, que es el número 84, vamos a hacer un resumen de las dos charlas en las que estuve presente en Madrid. Estuve presente en la 10ª jornada de moda sostenible, producida y generada por Slow Fashion Next de Gemma Gómez. Allí fueron 2 días, éramos 40 ponentes y en cada mesa se reflexionaba sobre un tema, ¿no? Entonces me he traído las preguntas que allí reflexionábamos y un poco el final, ¿no? de qué se habló en general. Y luego la semana pasada estuve en la 4ª jornada de Revestim, organizada por Barcelona Activa, y la Asociación de Moda Sostenible de Barcelona, de la cual soy parte, y Fasola, que es una cooperativa de trabajo. En esta también hablamos éramos 3 en el panel, y también lo que vamos a hacer es reflexionar sobre un poco sobre esas preguntas. Este episodio se llama Las raras de la moda 2. Si han seguido el podcast desde el principio, el primer episodio fue el 16 de abril del año 19, que se llamaba Las raras de la moda, y ahí contaba un poco cómo empecé, todo el tema de la sostenibilidad, un poco ahí tímidamente lo contaba, así que la idea de ahora es hacer un poco la reflexión un poquito más profunda y darle importancia también a esto que hemos vivido durante estos 4 años del podcast. En el año 2007, hace ya 16 años, fundé mi estudio, Fashion Design Thinking, que en ese momento se llamaba de otra manera, Estudio de Diseño Integral de Indumentaria, pero era un nombre que allá en Argentina valía, y era una etapa, que planteaba algunos otros servicios. Y en ese momento conocí a la cooperativa de trabajo La Alameda. Cuando empecé a producir en ese año, teníamos la posibilidad de abrir 2 locales, un primer local en la ciudad de Bahía Blanca, y entonces empecé a desarrollar una colección, una pequeña colección, una cápsula, porque en realidad comprábamos colecciones de otros diseñadores y en realidad lo que hacíamos era, lo que hacía era un análisis general de lo que estábamos vendiendo y en base a eso generé una cápsula, ¿no? Teniendo algunos productos particulares. Entonces, claro, estaba buscando talleres, ¿no? Yo venía de estudiar arquitectura, ya hace, muchos años, pero empecé estudiando 5 años de arquitectura. Y claro, lo normal, yo trabajando en arquitectura, trabajé en un estudio de arquitectura durante un año además y me encargaba de una obra que era un restaurante, entonces iba asiduamente a esa obra y hacíamos la parte de los circuitos y demás, ¿no? Con lo cual era lógico ver a las personas trabajando, la obra está a la vista, ¿no? Entonces cuando empecé a estudiar moda y empecé a producir, claro, yo buscaba dónde se producía moda, ¿no? Porque para mí era lógico, dónde hay un taller, y nadie me decía nada, ¿no? Es decir, le preguntaba primero a mis profesores dónde se producía, dónde hay un taller, y nadie decía nada. Yo estaba como en duda, digo, ¿pero por qué, no? Y luego me empecé a meter en este lado oscuro que tiene la moda, ¿no? Que fui descubriendo poco a poco, y la verdad que mi relación con la moda cambió totalmente desde ese primer momento. Empecé mis primeros pasos como profesional en el 2007, cuando abrí mi estudio y teníamos esta posibilidad de además generar colección. Y cuando conocí a la Alameda es una cooperativa de trabajo que está conformada por personas que han sido rescatadas de la esclavitud. En general se los va a buscar a la selva boliviana, se les promete casa, comida, y se los encierra cuando llegan a la Argentina, a Buenos Aires, les quitan los documentos y los encierran familias enteras dentro de un sitio donde tienen que convivir todos juntos, con lo que eso implica, ¿no? Familias enteras, y además los hacen trabajar de 7 a 23 horas. Y hay un término que se conoce en la jerga de los talleres que se llama cama caliente. Es decir, la cama nunca hace frío. ¿Por qué? Porque mientras uno cose, el otro duerme, y así sucesivamente se va
¿no? Moviendo el circuito. Cuando, claro, empecé a producir con ellos, la verdad que fue para mí un antes y un después de lo que de alguna manera venía pensando de lo que era la moda cuando estudiaba, ¿no? Como algo un poco más superficial o algo un poco más, ¿cómo decirlo?, más mágico, ¿no?, que tiene la moda. Y cuando descubrí esa realidad, la verdad que dije, bueno, esto es una maldita moda, ¿no? Es eso que la verdad no pude tener otro tipo de relación con la industria. Para mí eso fue un punto de inflexión. Fui trabajando con ellos, hablaba con Tamara, que es la psicóloga que comanda un poco el taller. No llegaba a hablar con ellos estaban como en la parte de atrás. O sea, estaba Tamara con la que hablaba, estaba en una mesa de trabajo y los veía trabajando. Y la verdad es que me cuesta hasta el día de hoy entender, ¿no?, que haya tanta crueldad de tener encerradas personas, porque además lo que les decían es que claro, les iban a pagar un supuesto sueldo, pero cuando la persona llegaba a fin de mes dice, no, pero te tengo que descontar la comida, la casa, o sea que me estás debiendo dinero. Entonces, claro, la gente se tenía que seguir quedando trabajando con esas condiciones para pagar la deuda. Quiere decir que le seguía creciendo esa deuda, esa conexión enfermiza, ¿no?, con la gente que los había traído. Además de gente, pensemos que es desesperada, ¿no?, que no tiene nada y que de pronto le prometen algo que nunca se cumple. Entonces la Alameda lo que hace es rescatarlos y les da trabajo. Esto que decíamos en el episodio, hace 12 episodios, ¿no?, de las oportunidades. O sea, por un lado tenemos la moda que quita muchísimas cosas, ¿no?, y ahí hay un detrimento en la vida de las personas, pero por otro lado, esa misma moda les da la posibilidad de salir adelante y poder tener una vida digna, ¿no? Tiene estas dos caras. Creo que como diseñadores, emprendedores, agentes que estamos ahí, ¿no?, agentes de cambio que somos todos los que estamos en la moda sostenible, tenemos una enorme responsabilidad que es la de educar. La sociedad entera, la mayoría de las personas no saben, ¿no? Y esto es un poco lo que hablábamos en ambas charlas, ¿no?, que es súper interesante, porque cuando somos niños en el cole nos enseñan de dónde viene la leche o de dónde viene la harina, ¿no? Digamos, tenemos una concepción muy global y entendemos cuál es la procedencia de cada una de estas cosas, por lo menos algunos rasgos, ¿no? Pero no sabemos que la leche apretás un botón y sale la leche. No, hay una vaca que proporciona eso. Obviamente que después, con toda la información que tenemos a partir de los conocimientos de cómo se tratan los animales, los químicos, antibióticos, la contaminación que genera, por supuesto que la sociedad ha cambiado, ha empezado a mutar y a empezar a elegir otro tipo de alimentación, ¿no?, como es más orgánica, vegetariana o vegana o lo que sea, ¿no? Pero con respecto a la moda, no se le enseña a nadie desde niños. ¿De dónde sale una camiseta? ¿Cómo sale? No, los niños se visten, mamá va a la tienda, compra las prendas, lo que sea, ¿no? O tu hermanito te cede una camiseta. Entonces, claro, no hay una relación profunda con lo que tiene que ver con la cadena productiva. Entonces, ¿qué pasa? Hoy los adolescentes, claro, ahí digamos, hay un enorme desarrollo de lo que es el neuromarketing, ¿no? Redes sociales, y los adolescentes pasan todo el día entre TikTok, Instagram, ¿no?, que ya también hay informes alertadores, sobre esto, ¿no?, que en realidad ya están hablando sobre que los niños están como drogados en las redes sociales. Pero claro, lo que ven es prendas a un valor muy irrisorio, ¿no?, de 2, 5, y bueno, quieren ir a bailar y todo lo que tiene que ver con la comunicación y cosas que hablábamos también en el episodio de Vintage versus segunda mano, ¿no? Es decir, queremos el cambio de la ropa más que nada cuando son adolescentes, ¿no?, que necesitan como probar su personalidad. Entonces, claro, esos niños, por más que se les hable, no, bueno, hay una moda sostenible, ahí no sé, no tienen idea, porque son palabras vacías, sin sentido casi, ¿no? Porque en realidad para los que sí hemos vivido esa realidad, para los que hemos conocido la industria de la moda desde dentro y entendemos que María, Carlos, no sé, todas las personas que tienen nombre, apellido, que las conocemos, le hemos visto la cara,
sí han pasado por terribles situaciones, pero cuando se anestesia tanto a la sociedad con datos de, se han muerto 1000 personas, pero ¿quiénes son esas personas, no? O sea, hay que acercar mucho más esa realidad y hay que educar en el sentido mucho más global, no tan abstracto, o decir, no, es que la moda contamina o la gente se muere. Sí, pero no se entiende, ¿no? Entonces creo que tenemos que salir a educar desde muy pequeñitos cuáles son las consecuencias que tiene nuestra sociedad. Estamos en un momento sumamente importante porque estamos en un momento de transparencia que obviamente cuando hay una tendencia hay una contratendencia, ¿no? La tendencia es ir a lo hacia transparente, pero hay una contratendencia que es opacidad constante para que esto no se sepa, ¿no? Porque una vez que se sepa todo, va a ser como la revolución, ¿no? Es decir, si vos cuando comprás una camiseta sabés que hay un niño cosiéndola, que en realidad no va a tener ni siquiera llegar a su edad adulta, no va a tener las posibilidades de tener una familia, no va a poder viajar, no va a poder ir a educarse, nada, va a morir enredado en una máquina de coser. Entonces, claro, cuando te plantean esa realidad, podés decidir, podés tomar una decisión. Entonces, tenemos esa responsabilidad, todos los que estamos de este lado, de llevar nuestro mensaje mucho más allá, ¿no? No solo en los circuitos que ya estamos cómodos hablando, sino mucho más allá, ¿no? Este podcast a mí me parece súper importante porque lo que hace es llegar a personas que por ahí nunca habían sabido sobre la moda sostenible o adolescentes que se están preguntando, bueno, ¿qué es todo esto, no? Entonces, por eso también recomendamos libros. Hay un documental que se llama True Cost, que está en Netflix, lo pueden ver, donde se habla sobre la destrucción de la fábrica en Rana Plaza en el 2013, con lo cual también, bueno, es importante informarse, ¿no? Y no comerse ciertas realidades que a veces nos presentan las redes sociales. Dicho esto, uno de los temas ¿no? que también hemos hablado aquí, pero se habló en estas dos charlas, es, por un lado, que no existe la perfección en la sostenibilidad, ser coherente entre lo que se dice y se hace, ¿no? Es decir, hay mucho greenwashing y hay un informe ahora que ha sacado la Asociación de Ropa Limpia, donde hay una investigación durante varios años sobre todos los washing que existen, ¿no? Todas las empresas que se llenan la boca diciendo, promovemos el feminismo, promovemos esto, y luego se entiende, o se sabe, ¿no? Que eso es toda mentira. Tenemos que tener, ¿no? esa premisa de que el sistema lo tenemos que cambiar desde adentro, porque muchas veces la frustración es de, es que yo no puedo contra esto, o sea, es tan grande, pero no hay que pensar desde ese lugar, no es que es un David con Goliat, no, en realidad tenemos que ir desmembrando ese sistema de a poco, ¿no? Siendo conscientes de lo que hacemos día a día y por otro lado promoviendo la construcción de marcas sostenibles que van a generar mayor oportunidades, no solo para gente, cambiar la economía de una global o de muy pocos, tener tanta rentabilidad, ¿no? Porque hay marcas que, ¿no? Como Inditex, que ha superado en el primer trimestre el 2001, o sea, la facturación del año 2001, y lo ha superado. Es decir, siguen facturando, y son empresas que por año facturan 30.000 millones de euros, ¿no? Y estamos hablando de un número inmenso. Entonces, tener la capacidad de poder, ¿no? desarrollar marcas que tengan distintas oportunidades, vamos a distribuir de distinta manera, ¿no? esta economía. Y por otro lado, hay un punto también que me gustaría dejar aquí en este episodio, ¿no? de reflexión que tiene que ver con la cooperación. En la moda en general, la industria de la moda, nunca se comparten datos. No se comparten datos de talleres, no se comparten dónde poder comprar tejidos, dónde ir a estampar y todo eso. En la página web de nuestro estudio, fashiondesignThinking.com, hay una sección que dice datos. Y hay una serie de datos de talleres aquí en España para producir de forma sostenible, de kilómetro cero. También podés encontrar datos en donde comprar tejidos sostenibles, donde hacer etiquetas, donde estampar, donde bordar, si necesitas un patronista. Es decir, que necesitamos empezar a compartir
compartir datos, porque esto va a generar que ese taller que está perdido por ahí, que solamente atiende a un solo diseñador, de pronto le entre mucho más trabajo y ese taller tenga que contratar más personas, y eso hace que esa red empiece a crecer y dar oportunidades de trabajo justo a personas que lo necesitan. Y por otro lado, colaborar en el sentido de también como diseñadores. Lo hablábamos con Nils Kaminha, que él tiene su marca Akin, ¿no? Y hablábamos sobre ese tema. A él le cuesta un montón ir a comprar un rollo de tela, o sea, tiene que ahorrar, pero si se juntara con otro diseñador, podría comprar esa tela y compartir eso, ¿no? Es decir, que si empezamos a olvidarnos de esa competencia o individualismo, y en realidad empezamos a compartir y a empezar a pensar que no es competencia, sino que cada uno tendrá su discurso, ¿no? El otro día que hablábamos con Bárbara Bruno, ¿no? de Tiny Cotos, decía, sí, yo soy muy amigo de Two Thirds, ¿no? de Schultz, ¿no? Es decir, que en realidad de Lutz, ¿no? De Lutz que es el diseñador el fundador de Two Thirds, ¿no? Es decir, que en realidad conectarnos con otros diseñadores potencia, ¿no? Que también podemos hacer, no sé, eventos juntos, conectarnos, ayudarnos, hacer catarsis de emprendedores, o sea, todo sirve realmente para que vayamos creciendo. Entonces, la cooperación para mí es uno de los principales puntos, ¿no? En las charlas, una de las preguntas era justamente eso, ¿no? ¿Cuáles son qué papel juega en la colaboración en los emprendimientos, ¿no? Y qué posibilidades tenemos de intercooperación? Para mí es fundamental poder cooperar porque cambia los paradigmas de la forma en que desarrollamos un negocio, en la economía esta de pensar en quién más tiene rentabilidad, porque entendemos que el otro es parte de este sistema y que lo necesitamos para poder desarrollar nuestros emprendimientos. Otro de los puntos que también hablábamos es la parte financiera para los emprendimientos, que también es un tema complejo. Y lo primero que tenemos que hablar es, de nuevo, educación financiera, ¿no? Es otro de los puntos que realmente no se nos enseña desde pequeños, y cuando hacemos un emprendimiento, ¿no? Tenemos que salir a analizar o ver. Hay muchas empresas que están fundadas por personas que vienen de economía o de ADE, ¿no? Y claro, tienen muy claro cómo es un plan de negocio, cómo es el punto de equilibrio, ¿no? De cuánto vender para sostener nuestro propio emprendimiento. Entonces, eso es fundamental. Tenemos que saber de cómo controlar nuestras finanzas personales y las finanzas del emprendimiento. Entonces, hay que, educarse en ese sentido, ¿no? Porque también nuestro emprendimiento tiene que ser sostenible a largo plazo. De nada sirve poner un montón de esfuerzo, dinero, si no es sostenible a largo plazo. Entonces tenemos que saber cuándo, podemos hacer esta acción, no podemos hacer esta acción, podemos invertir tanto en Meta o en Google Ads, o en realidad no, voy a salir a hacer ferias o poner el dinero en otro lugar, ¿no? Y piensen que el punto de equilibrio es aquel punto en donde cubro los gastos, ¿no? Es decir, yo voy a decir, ¿cuánto necesito para mantener mi emprendimiento? Y tal. Listo, cuando paso ese punto de equilibrio estoy ganando dinero. Y que en realidad tengo que ganar dinero porque si no es un hobby muy caro, ¿sí? Voy a terminar perdiendo dinero, endeudándome y finalmente pierdo la posibilidad de hacer el emprendimiento que quiero hacer para mi vida, que quiero vivir de eso, ¿no? Y no estar trabajando para otros si no es mi sueño. Entonces, educarse en ese punto también. Se hablaba de viabilidad en los proyectos, ¿no? ¿Cuáles son los retos también, los obstáculos y cómo hacer viable un emprendimiento? Entonces, esto es uno de los temas, ¿no? De poder pensar en cómo hacer viable a nivel económico, ¿no? Cómo juntarse con otros para llegar a comprar tejidos y la verdad que compartir o juntarse con emprendedores también es muy importante. Los invito a sumarse además a la comunidad online de Maldita Moda Club, que nos juntamos mañana, los martes, un martes todos los meses, que también ahí compartimos datos. Así que queridos amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les interese, que les guste, que compartan y si tienen alguna consulta siempre pueden escribirme
para recomendar datos o libros o lo que sea. Así que muchas gracias. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este episodio número 84 de Maldita Moda Club. Y recordar que hacer algo siempre es mejor que nada y que la moda sostenible es el camino. Gracias.